Hola amigos, bienvenidos nuevamente a su canal GritoPlay, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Amigos, gracias por acompañarme y acompañar a su canal. Y como cada fin de semana, por supuesto, que a cada fin de semana le tengo que traer los hechos, noticias, información más importantes referentes al conflicto Rusia-Occidente que se libra en territorio ucraniano. Vamos para allá, con hechos, noticias, información importantes, declaraciones importantes, así también como un análisis. Y aquí voy nuevamente a lo mismo. Lo que he venido exponiendo una y otra vez: hipocresía, doble rasero y doble estándar de Occidente, de los gobernantes o gobiernos que hoy gobiernan a todo Occidente colectivo, muy en especial a Europa. Y las declaraciones de unos y otros que lo dejan a uno perplejo diciendo: estos señores, ¿a dónde nos conducen? ¿O qué carajos quieren? ¿O qué buscan? Les hablaba su servidor Ubaldo Quiñones y su canal justamente de los últimos ataques que realizó Rusia en contra de la infraestructura militar más importante del territorio o del gobierno del señor Volodymyr Zelensky allá en Ucrania. Les hablaba de cómo en un centro de reclutamiento o en un centro donde se concentraban las supuestas legión o los mercenarios extranjeros fue atacado, y en el cual se encontraron que la mayoría era de Francia, en el cual murieron 66 y hubo docenas de lesionados. Y mientras que buscaban a los supuestamente que murieron, que no se trataba de únicamente mercenarios, se trataba de personal muy importante, de altas cabecillas de la OTAN que operan en territorio ucraniano. Les dije yo que Emmanuel Macron se volvió loco y amenazaba con enviar ya envió más misiles Scalp o Storm Shadow, como usted los quiera nombrar. Y al mismo tiempo pide y exige a otros que apoyen al gobierno de Ucrania. Pero vamos, este pasado 24, eso fue hace unos días, y sin embargo, cuando aún estaban rescatando algunos de esos oficiales de la OTAN que se encontraban en ese centro, en Kharkov, que fue destruido, nuevamente, mientras que estaban sacando a los muertos de ahí, Rusia lanzó otro ataque y en el cual volvieron a morir más personal de la OTAN y más mercenarios. Pero bueno, vamos a dejar eso, porque Rusia está atacando firmemente y fuertemente toda la infraestructura y las partes donde se concentran los mercenarios, donde ya cada vez hay más miedo por luchar a favor del gobierno del señor Zelensky. Pero vamos ahora aquí a lo incongruente. Vamos al derribo del avión Il-76 o el avión Il-76 que fue derribado por el gobierno de Ucrania y en el cual todas se han concentrado las noticias en este hecho. Pero ¿por qué es tan importante el derribo de ese avión de transporte militar y de transporte de personal militar? ¿Por qué es tan importante eso? Porque se acusa justamente a que son sistemas tanto de Alemania o de Estados Unidos. Por lo tanto, esta es la involucración directa de unos y de otros. Y el gobierno de Rusia acusa de que están involucrados directamente en esta acción. Y es una acción terrorista por parte de Ucrania. Y a veces uno se pregunta, ¿por qué hay tanta gente y por qué los grandes medios tratan de hacer supuestamente de revolver las cosas? ¿Por qué no dicen las cosas como son los supuestos analistas o medios de comunicación corporativos? ¿Por qué no lo dicen como son? Eso fue un derribo por parte de Ucrania, no hay que ser un tonto para entenderlo. Y esto salió inmediatamente 2 horas después de que lo derribaron. Yo recibí la noticia. E inclusive el señor Zelensky y el señor Zaluzhny agradecían supuestamente a las fuerzas ucranianas por haberlos derribado. Porque según ellos, la información, creían que se trataba de un avión de transporte militar que transportaba misiles de defensa S-300. Cuando se supone, leyéndoles después las informaciones, que ya era un tratado para un intercambio de prisioneros y ya tenía la información el gobierno de Kiev, el gobierno de Rusia, ya tenían toda la información, ya tenían todo detallado para ese intercambio. ¿Por qué lo derriban? Esto es para que usted vaya viendo. ¿Por qué derribaron ese avión? Y todavía muchos se preguntan, y todavía el gobierno de Kiev, después de haberlo derribado, ahora busca culpar a Rusia, como lo hicieron en Bucha, un montaje. Pero ahora, ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el señor Poniatsky, el representante justamente de Rusia, acusa a Europa, o acusa directamente, a Kiev de ser el responsable, es un acto terrorista en contra de su propia gente. El problema no es eso, mire, quiero que lo piense.
Estamos hablando de sus propios prisioneros de guerra. Estamos hablando de que el señor Zelensky ha criminalizado a toda persona, a todo hombre o mujer joven que se encuentre fuera del territorio, si no va a prestar su servicio militar o si no se va al frente de batalla. Los ha criminalizado. Y ahora quiere, a través de criminalizarlos, que los retornen justamente como extraditados a su territorio para enviarlos al frente de batalla. Se la pasa secuestrando a los ciudadanos en las diferentes regiones para enviarlos al frente de batalla. Resulta que porque necesita personal, pero luego le van a intercambiar a supuestos, a personal militar que fue capturado por Rusia y los derriba, los tumba y luego quiere culpar a Rusia. Uno se pregunta, y todavía hay analistas que están pensando, ¿puede haber sido Rusia? Por favor. O sea, o no tiene la información, o no son verdaderos periodistas. Porque obviamente yo recibí la noticia 2 horas después del ataque. Y había felicitaciones en Ucrania. Pero cuando se dieron cuenta que era el avión que transportaba a los supuestos mercenarios, a los supuestos rehenes que había tomado Rusia, para un intercambio de prisioneros de guerra, entonces cambiaron la versión. Y ahora la mayoría de analistas y medios de comunicación corporativos de Occidente tratan de hacer la polémica de quién fue el responsable. Por favor. O sea, no tienen información pues correctamente o uno no los entiende. Son medios de comunicación y no saben lo que está pasando. Yo luego supe la información. Claro, no tengo tiempo para inmediatamente ponerme al día y decirle, oh, esto está pasando en este momento. No puedo, yo no tengo tiempo, pero estoy al pendiente, todo lo recibo y digo, ok, ya mire lo que está pasando. Pero vamos aquí, porque si es doble estándar. Todavía el señor Polyansky, al acusar justamente al gobierno del señor Volodymyr Zelensky, al gobierno de Ucrania, de haber sido responsable del derribo del avión, obviamente al llevarlo al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, las naciones, como siempre, de Occidente, ese mundo basado en reglas, en los bellos jardines del Borrell, obviamente ellos dicen que no hay manera de confirmar, que no hay información para poder acusar al gobierno del señor Volodymyr Zelensky. Imagínate tú, no hay información. Pero todavía, o sea, no tienen la claridad todavía estos señores de quién fue el responsable. Pero bueno, así funcionan los bellos jardines de Borrell. Putin, es obvio que los misiles contra el avión Il-76 o el 76 fueron lanzados desde Ucrania. Por supuesto que fueron lanzados desde Ucrania. Yo miré la información, no de RT, sino de la Warzone, los que están en el frente de la batalla. Las pruebas incautadas apuntan a que el avión fue derribado con un sistema de defensa aérea de procedencia estadounidense, señaló el presidente ruso Vladimir Putin. El presidente ruso Vladimir Putin se ha pronunciado este viernes sobre el derribo del avión militar ruso Il-76 que transportaba 65 prisioneros de guerra de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la provincia rusa de Belgorod. El mandatario señaló la evidencia de que el ataque contra la aeronave fue perpetrada desde los territorios controlados por Kiev. De acuerdo con sus palabras, los fragmentos de los proyectiles incautados en el lugar de la caída del Il-76 apuntan a que el avión fue derribado con los sistemas de defensa aéreo de Francia o Estados Unidos. Claro, porque si estamos hablando del Patriot, es un sistema tanto de defensa como de ataque, por supuesto que se encuentra o en Polonia, o en Francia, o en Alemania, en el mismo Estados Unidos, pero es un arma de Estados Unidos. El problema es el arma de Estados Unidos quien le otorgó al señor Zelensky este tipo de arma. Obviamente, o Francia, o Alemania, o Polonia, o el mismo Estados Unidos. O sea, poco a poco se van involucrando más en el conflicto. El gobierno de los Estados Unidos anuncia la posible transferencia de aviones de combate Thunderbolt A-10, que es otro avión. Así también el gobierno de Estados Unidos ha decidido la transferencia de aviones de combate F-16. Y así poco a poco van dando pasos más firmes hacia un enfrentamiento con Rusia. Y esto lo digo porque obviamente están hablando de que Rusia quiere tomar a toda Europa. Y todavía este pasado 24 de enero, el señor Josep Borrell habló justamente del alto representante de la política exterior de Europa o de Bruselas, el señor Josep Borrell, nuevamente lo que yo les dije, su servidor Ubaldo Quiñones, nuevamente advirtió que no se puede permitir que el señor Vladimir Putin o Rusia obtenga la victoria en este conflicto.
al mismo tiempo solicitó a los diferentes gobiernos, al gobierno del señor Olaf Scholz en Alemania, que transfiera los misiles de largo alcance Taurus. Así también, no solo Alemania, le solicitó a todas las naciones de Europa que posean este tipo de armamento de largo alcance que sea transferido a Ucrania para atacar territorio ruso y destruir supuestamente los centros de mando o de comando, así también como las diferentes infraestructuras militar de Rusia, para evitar que Rusia pueda continuar atacando. O sea, atacar a Rusia para evitar que Rusia siga atacando. Lo dijo el señor Josep Borrell. Y luego muchos dicen, los políticos como el señor Josep Borrell, Ursula von der Leyen, el señor Charles Michel, Jens Stoltenberg y el resto de políticos siguen diciendo que Rusia quiere guerra y que Rusia va a atacar una nación de la OTAN. Oiga, toda la OTAN está atacando a Rusia, pero no quieren que Rusia los ataque. O sea, uno se pregunta, quiero que te preguntes, toda la OTAN está atacando a Rusia, pero no quieren que Rusia ataque a la OTAN. O sea, es comprensible eso. Dicen que Rusia quiere la guerra con la OTAN, pero es la OTAN la que le ha lanzado la guerra a Rusia. O sea que Rusia no tiene derecho a defenderse, únicamente la OTAN. Y luego critican a Norcorea porque está transfiriendo armas a Rusia. Pero resulta que todas las naciones de Occidente, incluyendo algunas títeres de Medio Oriente y algunas títeres obviamente de allá de Asia, como Sur Corea y Japón, le transfieren armamento a Ucrania. Pero a Rusia no tiene nadie derecho a transferirle armas. Vea la hipocresía y doble estándar. Y dicen que Rusia quiere guerra, pero ellos ya le hicieron la guerra a Rusia. Le están haciendo la guerra a Rusia desde el territorio ucraniano. Vamos a otra información aquí, importante. Esto no es para poner en contexto lo que realmente está pasando. Les decía yo que ya iniciaron los ejercicios militares más grandes de toda la historia que ha realizado la Organización del Tratado del Atlántico Norte, con más de 100,000 combatientes, más de 100,000 soldados, más de 250 aviones de combate, 40 submarinos y más. Ya les dije, eso ya también está ahí, como una provocación a Rusia. Pero vamos aquí sobre este ataque. Escucha esto. Sobre este ataque. Rusia está dispuesta a reconocer a Estados Unidos y Alemania como cómplices del ataque terrorista contra el avión de transporte militar Il-76 ruso. El primer presidente permanente adjunto de la Federación Rusa ante la ONU, Dmitry Polensky, dijo en una reunión en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que Estados Unidos y Alemania podrían ser cómplices directos de un acto terrorista contra el Il-76 ruso si Kiev utiliza Patriot o Iris-T, que son los sistemas de defensa de largo alcance que quiere transferir tanto uno como otro. Se confirman los sistemas de misiles antiaéreos T, según Polensky. La investigación preliminar indica que estos sistemas se utilizaron en el derribo del avión. El miércoles, las Fuerzas Armadas de Ucrania derribaron un avión de transporte militar Il-76 sobre la región de Belgorod. A bordo se encontraban 65 prisioneros ucranianos destinados al intercambio, así también como 9 personas de la tripulación. 9 personas, o sea que murieron no solamente los 66, sino murieron otros 9 personas más. 65 más 11 de personal militar ruso. El ministro de Defensa ruso afirmó que la parte ucraniana estaba al tanto del transporte de prisioneros y del inminente intercambio. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia señaló que el incidente con el Il-76 pone en duda la posibilidad de acuerdos con Kiev. El presidente de la Duma estatal, Vyacheslav Volodin, ordenó preparar un llamamiento al Congreso del Estado de los Estados Unidos y Bundestag alemán, ya que estos países suministraron sistemas de misiles antiaéreos a Ucrania. Y ya te estoy hablando de lo que ya están transfiriendo. Al mismo tiempo, Letonia indica que transferirá sistemas de artillería de autopropulsados, 40 sistemas. Aún no se ha dicho a qué región. Sin embargo, el gobierno de Rusia indica que estos sistemas podrían terminar en Ucrania. Es lo que te he dicho. La OTAN ya le ha lanzado la guerra total a Rusia y sin embargo todavía insisten en que Rusia
en que ellos no son responsables. Aquí vamos a lo que dice María Zaharova, también referente a esto, que acusó directamente a Estados Unidos también de estar involucrados, porque son los que enviaron. Zaharova, el ataque de Kiev al avión con prisioneros de guerra hubiera sido imposible sin el apoyo de Occidente, que les he dicho yo, su servidor Ubaldo Quiñones. Y ahorita estoy leyendo una información que indica que un avión de espionaje estadounidense P-8 Poseidón se ha movilizado cerca de la frontera de Crimea. Allá aquí vamos. Derribaron este avión con transporte o de personal de intercambio. Los ataques que han realizado en contra de Donetsk y Lugansk son con sistemas de Estados Unidos. Y cada vez que va a haber un ataque en contra de alguna región rusa, siempre se encuentra o un avión no tripulado de Estados Unidos, como los Global Hawk RQ-4 o 9, o los Poseidón PA-8, o este tipo de armas, siempre cerca de Crimea. O sea que es la OTAN la que ya está lanzando la guerra directa en contra de Rusia desde hace mucho tiempo. Su personal militar está apoyando logística, económica, política y obviamente con inteligencia al gobierno de Ucrania, pero dicen que Rusia es el agresor. Pero yo le he dicho una y otra vez, estos señores lo que quieren es provocar a Rusia, para que Rusia responda a alguna nación. Porque vamos aquí, los aviones Thunderbolt que piensa transferir a Estados Unidos, los F-16, así también como los sistemas de defensa Patriot, o los Iris-T, o los Storm Shadow, o los ATACMS, ¿quién los va a manejar? El personal militar de Ucrania, cualquiera que le diga en Occidente que el personal militar de Ucrania ya ha sido adiestrado para este tipo de armamento, le miente. El problema está, los aviones de combate, ¿quién los va a manejar? ¿La OTAN o Ucrania? ¿De qué aeropuertos van a salir si no hay infraestructura en Ucrania? ¿De Polonia? ¿De Rumania? ¿De Moldova? ¿De Lituania? El gobierno, inclusive el gobierno, fíjese tú, para que tú mires si la OTAN no quiere la guerra con Rusia. Polonia, este pasado 24, también el 24, justamente de este mismo mes de enero, la envió al espacio aéreo cerca de la frontera con Ucrania aviones de combate F-16. ¿Cuál era el objetivo de esos aviones de combate F-16 de Polonia? Derribar supuestamente misiles que lanzara Rusia en contra del territorio ucraniano. Ahora que está lanzando cada semana y constantemente ataques de alta precisión en contra de la infraestructura militar de Ucrania. Ahora Polonia quiere interceptar esos supuestos misiles con aviones de combate de Estados Unidos. O sea, mira, lo que yo trato de decirte es la hipocresía y doble estándar de cómo ya Ucrania, pero el derribo cómo Ucrania, o digamos Europa, está más metida en el conflicto. Cada vez da pasos más agigantados hacia un enfrentamiento con Rusia. Ellos dicen que Rusia quiere atacarlos, pero son ellos los que ya le están haciendo la guerra a Rusia, de manera directa. Yo le he dicho con responsabilidad que Rusia ya tiene derecho a atacar a cualquier nación de Occidente, a cualquiera. Claro, ellos lo que quieren es eso, supuestamente porque ellos creen que de manera conjunta Rusia va a ceder. Y aquí vamos, el señor Volodymyr Polyansk, que hablo justamente del que les acabo de hablar, el representante de la Cámara de Representantes de la Duma estatal allá en Rusia, también ha advertido que la OTAN, con los ejercicios militares y las acciones que está realizando, trata de intimidar a Rusia. O sea, realmente en Europa creen que van a intimidar a Rusia, o la OTAN realmente cree que va a intimidar a Rusia, que con estos ejercicios militares, que con este tipo de acciones van a intimidar a Rusia y Rusia va a permitir que hagan con Rusia lo que les dé su gana. No, señores. Puede acabar el mundo, puede acabarse Europa completa, pero a Rusia no la van a intimidar, ni a Rusia le van a ganar el conflicto. Háganle como le hagan. Pueden acabarse, pueden morirse, pero no van a poder con Rusia. Yo le he dicho una y otra vez, y les he dicho por qué. Las armas que posee Rusia no tienen ningún tipo de comparación. Estos señores no saben a lo que están jugando, desafortunadamente. Pero si no detienen a esos locos que hoy gobiernan Europa, los llevan directamente a un conflicto. Pero vamos aquí.
En toda Europa hay una rebelión completa por parte de todos los ciudadanos. Estamos hablando de marchas y protestas en Francia de los agricultores. Yo les decía, en Alemania al mismo tiempo ya se viene también un paro nacional allá en Alemania de los transportistas, incluyendo los trenes. O sea, ¿por qué? Porque están reduciendo el presupuesto estatal para apoyo a los granjeros o a los ciudadanos para incrementarlo únicamente en el presupuesto militar. ¿Para qué? Para hacerle la guerra a Rusia. ¿Tiene sentido dejar de apoyar al pueblo y luego decir que el pueblo se tiene que preparar para ir a la guerra, como le dijo el señor, el representante de Inglaterra, que dijo que habría que preparar a los jóvenes de Inglaterra para el servicio militar y que se preparan para una guerra con Rusia? Uno se pregunta, ¿quién es el loco allá? ¿Es Putin o son los políticos de Europa los que realmente están locos y quieren una guerra con Rusia? Pregúntese usted. Yo ya te di los hechos, noticia, información, declaraciones y un punto de vista en todos los contextos. Ahora, dime ¿tú qué opinas de esta locura que hay en Occidente? Realmente. Mira, antes de irme, lo que te decía referente al Il-76 que fue derribado, que obviamente transportaba a personas, digamos, a combatientes ucranianos que fueron tomados prisioneros por Rusia, o sea, un intercambio de prisioneros. Los está tumbando. Esto indica que ya no hay coordinación en el ejército de Ucrania. No existe coordinación. Y la que hay es por la OTAN. Pero dentro del ejército de Ucrania ya no hay coordinación. Esto significa que hay gente incompetente, que hay gente que no sabe lo que está pasando, que hay gente que nomás actúa por actuar. Esto significa que ya Ucrania está en las últimas. Pero tengo otra noticia muy importante, que ya Advitka está siendo tomada por Rusia. Rusia ya entró en una ciudad de las más importantes de Kharkov, que es Advitka. Terminando Advitka, prácticamente Kharkov queda bajo el dominio de Rusia, todo Kharkov. Y aparte de ahí, ya tiene a Odessa a la mano. Y de Odessa tiene a Kiev a la mano. Ahora, yo he dicho una y otra vez, si Rusia, ¿por qué el señor Vladimir Putin no actúa ya de manera contundente? Si quiere evitar este tipo de ataques en contra de las diferentes regiones, como el ataque a Donetsk, a Volgorod, a las diferentes regiones, incluyendo estos incidentes o estos actos terroristas, ¿por qué de una vez no lanza ataques demoledores y devastadores en contra de los diferentes centros, no solamente de gobierno, no solamente de centro de toma de decisiones o de, ¿cómo te diré?, de personal militar? ¿Por qué no lo hace ya en contra de la infraestructura, como por ejemplo al Palacio de Gobierno directo ya del señor Volodymyr Zelensky, un ataque ya directo para acabar directamente con el gobierno, acabar con los gobiernos ucranianos? O sea, con los diferentes gobernadores, en las diferentes instituciones donde se encuentran esto, para colocar ya de una vez a verdaderas personas de Ucrania o a gobernantes de Rusia que puedan tomar control ya de esa región. Digo, también, ¿para qué larga esto? Bueno, yo entiendo a Vladimir Putin y entiendo que entre más loco se vaya, entre más locura hay en Occidente, entre más sanciones económicas ponen en contra de Rusia, lo que está haciendo es lentamente, lo que está haciendo es matando a Europa, económica, política, social y militar. O sea, en realidad, por un lado, está jugando un juego muy importante, que en realidad Rusia está dejando que esto siga aconteciendo, porque entre más tiempo pasa, Europa más se hunde. Y ya vemos marchas y protestas en toda Europa. Entonces, Rusia está haciendo bien los juegos. Ahora, que si quisiera acabar con esto, tendría fácil. Acabar con esos centros justamente de mando, así también como de dirección del Estado. Acabar ya con los diferentes palacios, los diferentes instituciones gubernamentales. Y ya, ¡pum!, tomar o colocar a otros gobernantes, especialmente si son prorrusos, y se acaba el problema. Pero bueno, ¿quién soy yo para decidir? Yo solamente pongo el hecho, la noticia, le doy mi punto de vista. Pero tú, déjame tu opinión. ¿Tú qué opinas o tú qué piensas de todo esto? Déjame, si te gusta, dale like, déjame un comentario, comparte el link, invita a otros a que vengan a tu canal. De lo que siga pasando, por supuesto que su canal y su servidor seguiremos informando. Nos vemos a la próxima.